En K-Export tenemos salidas semanales aéreas y marítimas hacia Venezuela y Panamá. Contamos con un personal altamente calificado en el ramo de la exportación, manejo de carga y empaque de la misma. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Regresamos con Agárrate y te quiero recordar que si quieres hacer una cita con Calogero o Tramonte, hazla con anticipación porque en el local de tu red se está respetando todo lo necesario para evitar el contagio del COVID-19. Haz la cita a través de la página web de Calogero, que es www.tured.com, o a través de su aplicación, que es Tu Red. Una vez que tengas la cita, trata de ser puntual para evitar que haya más personas de las indicadas y así respetar el distanciamiento social. Regresamos con Agárrate y ahora vamos a conversar con Nazareno Etchepare. Él es dirigente político liberal en Argentina. Nazareno, quienes nos han seguido en Agárrate y en Factores de Poder desde el inicio, tienen que recordarse de ti, aunque tenemos mucho tiempo que no conversamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Patricia? Tanto tiempo. Sí, señor. Nazareno ha sido digamos, el ideólogo de aquel movimiento que fue tan impactante y tan importante porque empoderó al ciudadano, el movimiento de los autoconvocados. Hay mucha gente que seguramente no lo va a recordar, Nazareno, gente que se ha integrado al debate político recientemente o porque le está afectando la situación en este momento y en aquel momento pues no lo sentía, ¿no? Yo quiero que tú recuerdes la primera convocatoria que se hizo para un 9 de noviembre en el año 2013, ¿fue? Yo lo anoté por aquí. Fue en el 2013, ¿no? Sí, el 9 de noviembre del 2013. Tenemos que decir que es parte del legado del 8N del 2012 en Argentina, que fue el puntapié inicial para todo este gran movimiento que terminó siendo continental, ¿no? Porque no solamente se limitó a Argentina, a Venezuela, también llegó a Brasil y a otros tantos lugares como ejemplo de empoderar al ciudadano, ¿no? A través de las redes sociales. Fue esta forma de crear un movimiento horizontal en el cual, cuando se da una situación tan grave como ocurrió en nuestros países y sigue ocurriendo, donde tenemos un poder ejecutivo aliado al legislativo, en donde se ven cercenados nuestros derechos fundamentales y el poder judicial se ve retirado, es donde la gente comienza a ocupar ese espacio para hacer valer sus derechos, y fue a través de las redes sociales como buena herramienta innovadora que hizo que la gente mostrara cuál es su verdadera fuerza. Entonces ahí es como que a los dirigentes de la oposición que no cumplen con su rol, se ven como descolocados, ¿no? Porque es la gente la que dice, recupero este poder originario y voy para adelante contra los autoritarismos. Yo quisiera que tú nos hablaras un poco del momento en que por el que está atravesando Argentina, en ese caso, o políticamente el mundo, para que ustedes tuvieran esa idea. Porque fíjate, ¿cuál ha sido el proceso después de los autoconvocados en Venezuela? El proceso ha ido en reversa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es la pelea que yo doy todos los días para que la gente entienda que el líder es su subalterno, que el mesianismo es lo peor que nos puede ocurrir, eso de, convertir en un ídolo a un dirigente político que lo que tiene es que estar escuchando al ciudadano. Entonces, yo siento y he sentido, tengo una gran frustración, porque cuando yo recuerdo aquello de los autoconvocados, eso fue tan emocionante, porque la gente se sentía, todo el mundo se sentía líder, porque realmente lo eran. Entonces, eso fue en reversa porque la gente empezó, o con esto que hemos visto del gobierno interino, lo que hemos visto es que la gente siente que tiene que rendirle pleitesía y adorar al que esté ahí en el momento convertido en líder o autonombrado líder. Te voy a dar un ejemplo. El único momento de esta parte final de este periodo histórico
en el cual Nicolás Maduro tuvo miedo fue frente a los autoconvocados. Solo basta con buscar en YouTube el 9N, autoconvocados Nicolás Maduro, y ahí es donde él siente ese miedo de que lo mismo que había pasado en Argentina, donde la gente no negociaba su libertad a través de un representante, sino que ejercía su derecho per se, puso en jaque al gobierno de Cristina Kirchner y dio toda la fuerza necesaria para que después la oposición, en este caso a través de Mauricio Macri, recuperara el poder republicano. Hoy es un buen momento para que esto ocurra en Venezuela. A ver, acá en Argentina el gobierno de Fernández está desgastado con muy poco tiempo. En 10 meses han envejecido prematuramente en lo que políticamente tiene que ver la gestión. Y eso se debe porque la gente todo el tiempo mantuvo en su cabeza ese poder que tiene a través de ser autoconvocada. Nosotros venimos durante toda la cuarentena ejerciendo ese derecho de peticionar ante las autoridades. Y ha ido increyendo en cada convocatoria. De hecho, el próximo 8 de noviembre se espera una movilización multitudinaria nuevamente como ocurrió hace 8 años atrás. Y Venezuela tiene esa gran posibilidad, porque ya han caído muchas caretas, en el caso de Capriles, en el caso de Borges, y mismo ahora con Leopoldo López como jefe, a ver, esto es una opinión, como jefe de Guaidó. Claro. ¿Qué hizo Guaidó por la libertad de Venezuela realmente? ¿Qué hizo con el dinero que le habilitaron los Estados Unidos para empezar a gestionar este nuevo gobierno que se tenía que hacer cargo? A mí me generan un montón de dudas. Entonces, por eso creo que es la gran oportunidad que la gente retome ese poder originario, que se autoconvoque a través de las redes sociales y marche hacia algún punto que sea simbólico para la libertad de Venezuela. Y si hace falta, pidan la ayuda externa, porque hoy es muy difícil que se llame a elecciones y que livianamente la dictadura entregue el poder. Es la gente la que se tiene que empoderar y pedir la ayuda externa. Porque ¿cómo imaginamos una transición si no es a través de una fuerza multilateral que garantice la paz social? ¿O va a ser las mismas Fuerzas Armadas y de seguridad que están hoy en Venezuela las que van a garantizar esa transición? Imposible. Entonces tenemos que repensar cómo se reconstruye Venezuela, la Venezuela republicana, con derechos, con paz social y con una economía pujante. Entonces, a ver, ¿son estos los dirigentes los que van a llevar esa transición o nos estamos encontrando con un escenario muy parecido como hemos visto con otras dictaduras donde tenemos una oposición que en realidad lo que hace es un negocio político? Bueno, eso es lo que hay. El negocio de ser oposición, Nazareno, eso es lo que está ocurriendo y ya la gente lo ha identificado. Sobre esa alternativa que tú propones, el de irse a un lugar, yo diría que ni siquiera hay que irse, Nazareno. Yo diría que la gente saliera del balcón de su casa, a la puerta de su casa con una pancarta que dijera SOS. Necesitamos ayuda internacional o lo que sea, porque también hay el riesgo de la represión que es muy dura en Venezuela. Sí, por supuesto, sí, coincido. Lo que no tiene que haber dudas acá es en el mensaje unánime, que sea demoledor, que el mundo entienda de que el pueblo venezolano le está abriendo las puertas a la intervención. Después se va a discutir quién va a ser ese interventor, de qué manera lo va a hacer, en qué plazos, en qué tiempo va a llamar a elecciones, cómo se va a reestructurar el nuevo estado de partidos venezolano, porque obviamente que la recuperación de la República implica que haya partidos que compitan entre sí en tiempo electoral, pero básicamente de que el mundo entienda que Venezuela está pidiendo ayuda y que el mundo tiene que acudir a ese llamado. El tema de que sea la gente la que lo solicite, yo creo que sería lo más eficaz. Porque el presidente de Estados Unidos, por ejemplo, Donald Trump siempre ha dicho que Estados Unidos está con el pueblo venezolano. Entonces, esto se ha alterado y se ha manipulado de una manera que es que Estados Unidos está con Guaidó, y eso no es así. Estados Unidos siempre ha sido claro en que están del lado del pueblo venezolano, y del lado de las necesidades y de las angustias del pueblo venezolano.
Entonces, que sea el propio pueblo el que lo pida. ¿Por qué esa consulta que quiere hacer Guaidó no incluye la pregunta de si usted quiere o no que intervenga la comunidad internacional en Venezuela? No, eso no lo va, esa pregunta no la va a incluir. Patricia, ¿cómo comienza el preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos? We the Nosotros, people. el pueblo. We the people, así es. Así que es el pueblo venezolano el que tiene que pedir la ayuda sin intermediarios. Ahora, no hubo un retroceso después de tanto que se adelantó Argentina como sociedad con los autoconvocados con esta última elección presidencial. A ver, creo que la mejor forma de explicarlo es: el país necesitaba un paquete de reformas y Macri no se animó a ir al 100% con las reformas que necesitaba el país. Y eso se pagó. Porque la economía es algo fundamental, pero no tiene que ver con un trabajo cosmético. Necesitaba ir al hueso. Y el miedo al mito de que el populismo podía retomar el poder en el caso de que Macri tomara esas medidas, finalmente se pagó. Él tenía que tomar las medidas y de ahí iba a empezar a cosechar los beneficios. ¿Qué hizo? Comenzó con el tren de la alegría desde el primer día y terminó haciendo las reformas al final del mandato. Al revés, todo al revés de lo que tendría que haber hecho. Obviamente, le tenemos que reconocer un montón de cosas a Macri que tiene que ver con institucionalidad, con desmalezar el Estado en muchos aspectos, pero le faltó ir al hueso. Hoy, la mejor manera de graficar la economía argentina es: Cristina le dejó una bomba atómica a Macri. Macri no desactivó la bomba, le dejó 2 bidones de gasolina a esa bomba y hoy le está explotando a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner. ¿Y qué viene después de eso? Es que, hoy el país necesita sí o sí estas reformas estructurales, que implican eliminación de regulaciones, baja de impuestos y eliminación de impuestos, y todo esto porque sencillamente el país necesita pasar de un mercado de 45 millones de personas a uno de 7.000 millones. Y eso solamente se logra facilitando para que la gente pueda producir en libertad. Y hoy eso no ocurre. ¿Y hay una propuesta política en Argentina para eso, estructurada? Argentina está preparada. Lo que nos está faltando es la dirigencia que se ponga a la altura de la sociedad. Pues la sociedad está dando ese ejemplo. Los autoconvocados son esa realidad. Si toda una sociedad es capaz de organizarse para dar un mensaje, ¿cómo no lo va a hacer para producir? Falta el dirigente que le diga a la gente: anímense a imaginar un nuevo país, anímense a soñarlo, porque es posible. Y ese mensaje no ha llegado. Están todavía con ideas de los años 70 y si te descuidas de los años 50, y hoy estamos en el siglo XXI, el mundo va hacia otro lado. No por nada Latinoamérica es el continente más retrasado dentro de lo que es la locomotora del mundo. Pero es que yo creo que eso es lo que le interesa a esta dirigencia política que hemos tenido en América Latina, el atraso, la falta de educación, y trabajan para eso. Trabajan para que los países se queden en el aparato, como decimos, y para que no haya educación y la gente no entienda precisamente cuál es el progreso y cuál es el avance en el mundo, ¿no? Bueno, pero tienen un gran enemigo, que es todos estos nuevos métodos de comunicación que tenemos. Y no lo pueden controlar. De hecho, el gran beneficio de las redes sociales es que se ha empoderado al ciudadano, al usuario de redes. Una idea que es publicada en un diario puede tener una trascendencia, pero capaz que la opinión de cualquiera de los usuarios es más poderosa que el artículo principal, con lo cual un gobierno populista puede presionar a un medio, pero no puede presionar a la opinión de este gran poder horizontal. Hablábamos antes de entrar en la entrevista de por qué al político tradicional no le gusta el sistema autoconvocado, que es que el poder está en el pueblo. Eso es porque el pueblo no necesita de alguien que negocie su libertad. Entonces ese político pierde poder. El dirigente de esa especie va a tener que dar el ejemplo, va a tener que superarse para ganarse la representación de la gente, del pueblo.
Y eso es lo que está ocurriendo con esta nueva generación que tiene este acceso fenomenal a la información. Hoy lo estamos viviendo en Argentina. Todas estas marchas vemos cómo políticos de la oposición, algunos, tratan de colarse en este movimiento y evidentemente sienten el rechazo con mucho estilo de parte de la gente, diciéndoles, miren, este es nuestro reclamo ahora. Cuando lleguen las elecciones, cuéntenos cuáles son sus propuestas, pero no se cuelguen de nosotros ahora. Eso está pasando en Venezuela. En cada uno de los pueblos donde hay una protesta y se presenta cualquier líder de los partidos de oposición, les dice, vete de aquí, que esto no es tu momento, esto no es para ti. Es que, bueno, como bien lo decís, es un gran momento para que el pueblo venezolano vuelva a reafirmar ese poder horizontal y que le diga a los políticos, permiso, háganse a un costado, vamos a manifestarnos y además vamos a pedir ayuda de lo que ustedes finalmente no supieron hacer. No quisieron, no supieron, no pudieron. Así que lo va a tener que hacer otro. Vamos a tener que desplazar a esta gente porque por los votos ya está aprobado que no se van y vamos a repensar el país, con ayuda externa, por supuesto. Nazareno, para el 8 de noviembre en Argentina ya se está convocando. Sí, la convocatoria arrancó el mismo día de la manifestación del 12 de octubre. Casualmente, en el 2012, cuando se organizaban las protestas, se tenían en cuenta algunos factores. Por ejemplo, que fuera jueves, porque el viernes eventualmente la gente podía no ir a trabajar, se hacía sobre el final de la jornada de trabajo, tomaba un tiempo organizarlo, porque obviamente las redes sociales no tenían el mismo poder o el mismo efecto que ahora. Antes capaz que hacer una organización nacional nos tomaba hasta 3 semanas. Hoy, en pocos días se logra esa organización. ¿Qué ocurrió durante la cuarentena? Como el día feriado era un buen momento para poder salir a la calle a expresarnos, quedaron todas las fechas patrias como el momento de la protesta. Así ocurrió durante toda la agenda hasta el 12 de octubre, y ahora en septiembre, que fue la primera gran movilización, y el 8 de noviembre, que fue como la más icónica, la gente ya se está autoconvocando y no necesita de una gran difusión, porque ya sabemos que esa fecha es importante. Bueno, vamos a pedirle a los venezolanos que viven allá, que son muchos. Yo me imagino que tú estás sorprendido porque desde que entraste en contacto con el tema de Venezuela hasta ahora, hay muchísimos venezolanos ya viviendo en Argentina que también participen. Y sí, además ha sido una gran experiencia en todo sentido. Conocer a Venezuela en sí desde su profundidad, ¿no? Desde su sentir, tener contacto con todo tipo de venezolanos, quienes están en el comercio, quienes estudian, inclusive con los dirigentes políticos. Y tenemos, por lo menos en lo personal, tengo algunas experiencias muy interesantes, algunas de personas que han resultado grandes amigos y otros grandes decepciones, por supuesto. Háblanos de alguna antes de irnos al corte. Mirá, en Venezuela hay una persona que valoro mucho en la política, que es María Corina Machado. Sé que es alguien que siente Venezuela en su corazón. Podemos discutir si el camino que toma es el correcto o no, pero definitivamente ella siente a Venezuela. Y hay personas que a mí me han decepcionado. Por ejemplo, Leopoldo López no es un amigo, apenas tuve solamente un encuentro, pero era alguien que descreía del movimiento autoconvocado. Él se sumó solamente cuando vio que podía obtener algún rédito político. Hay otros que es peores todavía. En el caso de Capriles. Capriles, cuando vio la dimensión del movimiento autoconvocado, salió rápidamente a cruzarlo, a boicotearlo. Sirva de ejemplo la marcha que él organizó el 23 de noviembre del 2013, convocando a todo el entorno político, pero para desgracia de él, está el archivo por ahí, no sé si es Pablo Medina, que menciona el movimiento autoconvocado, y hay una ovación, porque lo interesante de esto es que había representantes de la MUD, de Voluntad Popular, etcétera, etcétera. Y cada uno que hablaba había aplausos de acuerdo a su sector. Pero cuando este señor mencionó al movimiento autoconvocado, fue
el aplauso, porque cada uno podía tener su preferencia partidaria, pero todos eran autoconvocados. Eso es lo importante, eso está por encima de tu ideología y del partido en el que milites. Eso está, Es lo que tenía Maduro, porque decía, esta causa me unifica a todo el país y contra eso no se puede. Y eso es lo que tiene que reactivar. Eso es lo que falta ahora, la unificación, porque la unificación es contra las dos dictaduras, porque yo creo que ya lo de Guaidó es una dictadura. Entonces es una unificación contra eso, contra el sistema de gobierno, que el sistema además incluye a esta oposición que los ha sostenido ahí. Eso es parte del sistema. Es que los venezolanos tienen que terminar de entender que hoy es la causa de la libertad y la república. Los partidos quedan a un costado hasta que haya elecciones legítimas. Mientras tanto, es todo por la libertad. Una vez que se resuelva eso, pueden opinar y debatir y hacer todo lo que quieran de la cuestión partidaria. Pero antes que eso, no. Si hay un dirigente político que pone cualquier tema de agenda delante de la libertad, lo está haciendo por un interés personal. Y ese político hay que identificarlo y decirle, este hombre no está trabajando por el país, está trabajando por sus intereses. Eso se llama ser ciudadano. Bueno, Nazareno, no te pierdas tanto tiempo porque ya vamos a reconectarnos para hablarle a la gente de esto, que además ya hay una experiencia vivida. Ya se han hecho los exámenes de laboratorio y han resultado positivos. Así que, muy positivos. Así que éxitos Venezuela, para adelante. Igual para Argentina. Gracias, Nazareno Echepare. Vamos a ir un corte y al regreso seguimos con Agárrate.